noches. Buenas noches. Amén. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Siempre es lindo visitar a la familia. Y creo que desde la primera vez que vine, siempre me quedé impresionado. No me impresiona, para serles sincero, ya que estamos en mi familia, ¿verdad? No me impresiona mucho las cosas que podemos hacer, pero sí me impresiona cuando la presencia de Dios está. Amén. Ustedes se deben preguntar y decir por qué te impresiona eso, porque debe ser común que en la iglesia del Señor esté la presencia de Dios, pero muchas veces no está. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, es alguien, una persona que tiene que ser amada, tiene que ser querida, tiene que ser invitada. Y ¿sabe qué? Siempre que he venido a ese lugar me ministra en el corazón la presencia de Dios, como cada uno que pasa aquí adelante adora al Señor, alaba. Me encanta verlos y como decía el pastor hoy, no importa lo que estemos atravesando, sigue creciendo, adora a Dios. Sabe que es difícil a veces mantenerse, pero sabe, cuando Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida, todo tiene sentido y vale la pena. Amén. Así que, como le decía, es muy lindo poder compartir aquí con ustedes. Hemos venido de visita también a otra iglesia que está con nosotros aquí y bueno, mi suegra, que es mi pastora también así en Bahía. Si vas a Mar del Plata tenés que ir donde el primo, ¿no? Y bueno, me encantan sus pastores. Desde la primera vez que los conocí me quedé impresionado con sus vidas y sus testimonios, y para mí el permanecer vale mucho. Así que los amamos, los quiero mucho, y miren, yo le digo a cualquiera que lo quiero. Así que, ¿qué les parece si vamos a la palabra del Señor? ¿Saben que allí por Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una historia? El Señor ha hablado a mi corazón en estos días y verdaderamente ha ministrado mi corazón en este tiempo. Vivimos en un tiempo donde estamos que soportar o tenemos que pasar un montón de adversidades, un montón de cosas que estamos viviendo como sociedad, como país, como nación, y muchas veces nos perjudican. Pero debemos entender de que aquellos que aman al Señor, todas las cosas le ayudan. Amén. Así que diga conmigo, todas las cosas me ayudarán para mí. Ahora, la Biblia es específica, dice todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, habla de todos los momentos. Hablábamos con unos pastores amigos aquí en Mar del Plata que nos sacaron a pasear por algunos lugares y nos sorprendía, no nos sorprendía, pero nos llamaba la atención lo cambiante que es el clima aquí. Nos levantamos nublados, al mediodía salió el sol y quedó una tarde espectacular. Y allá en Bahía no suele suceder, pero no tan seguido. Pero aquí es muy recurrente, me decía él, que en un día tengan las 4 estaciones. Y sabe que muchas veces la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, vive las 4 estaciones. Vive el invierno, vive la primavera, vive el otoño y vive el verano. No sé si aquí en Mar del Plata, pero sí en Bahía, el otoño es muy árido, muy seco, te da cosa ver cómo los árboles mueren, parece que están muriendo, pero la verdad no están muriendo. El viento que azota la ciudad es muy cruel, y la primavera, uno dice qué lindo la primavera, las flores, el perfume, los aromas. Mi esposa es de Tandil y ella siempre me cuenta que hay una plaza en Tandil donde los árboles se cruzan, y siempre me cuenta
siempre hago, que me sorprendo. Cuando aquí me dice, aquí es los árboles, y yo digo, qué lindo, qué loco. Y ya creo que hace 10 años me la había notando. Y sabe qué lindo la primavera, sí, en Bahía Blanca, nuestra primavera es de viento. Agosto, aquí en Bahía Blanca le llaman el mes de los vientos. Y sabe que no tenemos vientos comunes, o sea, los bahienses, para cambiar nuestra mirada, para cambiar nuestro corazón, para que seamos un poco más humildes, tienen que venir vientos de 200 kilómetros para sacarnos de nuestro yo y poder mirar hacia afuera. Y eso, desde el año pasado que vivimos esos vientos fuertes, ¿cuántos han visto las noticias? Bahía Blanca cambió en varios ámbitos, en lo natural, pero también en lo espiritual, porque la gente se puso a disposición de la ciudad, se dejó de ver que no tenía su techo, que no podía comunicarse con su papá, con su mamá, con su vecino, con su hermano, y empezó a ayudar. Mire, su servidor aquí estuvo hasta la 1, 2 de la mañana ayudando a autos que no podían pasar por la calle y cosas. Y usted dirá, qué bueno que es. No, a mí me gusta estar ahí, me gusta ver, ayudar, hablar con la gente, me encanta. Conocí más gente esa noche que creo que toda mi vida. Ahora, nuestra vida viene en temporadas, y muchas veces tenemos temporadas donde el otoño viene a nuestra vida y Dios nos empieza a sacar, a retirar las hojas de nuestro corazón, de la rutina, de nuestra familia, y empieza a sacar hojitas y hojitas, y uno parece que se está secando, pero verdaderamente es que nos está sacando el peso, las cargas de un montón de cosas que no sirven para la temporada que viene. Y usted sabe que el invierno, la Biblia, Cantar de los Cantares y varios libros de la Biblia del Antiguo Testamento hablan acerca del invierno. Es más, una vez el Señor le dice, paloma mía, ¿qué haces aquí si el invierno ya pasó? Haciendo referencia a su pueblo, Dios le dice, ¿por qué estás todavía en la peña, en la cueva, escondida por los fuertes de inviernos? Y ya el invierno pasó. Ahora, muchas veces tenemos que atravesar esas temporadas. Lo curioso de esto es cuando las tenemos que atravesar todas juntas. Y Mar del Plata es una ciudad que, como le decía hoy, que atraviesa estas temporadas todas juntas en un solo día. Pero nosotros muchas veces nos agarra descuidados. Nos descuidamos en un momento y pareciera que de aquí a pocos años como que todo avanzó muy rápido, como que todo se aceleró, como que todo va más fuerte, más rápido. Hace unos días estaba sentado con unos jóvenes y hablaban con unos términos y yo le decía a mi esposa, están diciendo esto, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué le sacó tantas palabras? ¿Por qué y uno se sentía cuando era joven innovador, uno se sentía que era la noticia, que era lo nuevo, y la verdad que hoy con nuestra edad, no le voy a decir la edad, me sea curioso, con nuestra edad nos sentimos que como que nos estamos quedando atrás, y muchas veces en el Señor pasa eso. Pasan las temporadas, pasan los procesos en nuestra vida y pareciera que muchas veces estamos más atrás de lo que creemos que estamos. Que muchas veces estamos perdiendo terreno, que muchas veces los objetivos que teníamos en la vida parecían más lejanos y nos vemos más lejos de lo que un día nos sentíamos cerca, que teníamos la vitalidad de un joven, que le daban una promesa del Señor y ahí salía y ahí andaba y era como Josué y Caleb, lo comeremos como pan. Pero después te encuentras con un montón de cosas y ya no tienes la misma fuerza. Y me encantó los testimonios de aquí, de las chicas que decían que fueron y sintieron como Dios venía de nuevo con ellas, volvía a soltar algo nuevo sobre ellas. Y saben que en el tiempo de Acab, el rey Acab y su esposa Jezabel, pasó algo similar. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación donde los cielos se habían cerrado, donde la voz de Dios no se escuchaba.
escuchaba, estaban bajo el yugo de Jezabel. ¿Cuándo han escuchado esa palabra, yugo de Jezabel? Bueno, la Biblia nos habla de que Dios tuvo que levantar un profeta, Elías, y lo mandó a restaurar el altar. Porque Jezabel viene y cierra los cielos, pero también provoca que los altares de Dios se pierdan, que los altares de Dios ya no estén como estaban antes. Y nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual empieza a decaer, empieza a fluctuar, empieza a ir en decadencia. Pero Dios levanta un profeta y viene y acomoda las cosas. Amén. Acomoda el reino, acomoda y suelta una palabra. Y suelta una palabra sobre Israel y mata a los sacerdotes. Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabe qué? Después de todo eso, sucede más. Siguen pasando cosas. Porque Elías es llevado al cielo por un carro de fuego, pero queda Eliseo, su otro profeta. Ahora Eliseo, el sucesor de Elías, comienza a ministrar para Dios al pueblo de Israel. Todavía Acab había muerto por una flecha de un guerrero y todavía seguía la reina Jezabel reinando sobre Israel. Israel había sido libre de la opresión, había sido libre del yugo de Jezabel, pero Jezabel todavía estaba viva. Había sido libre de la maldición, de la miseria, de la pobreza, porque aunque la Biblia habla de que el reino de Acab fue uno de los reinos más prósperos, el reino fue próspero, el pueblo vivió pobreza, el pueblo vivió miseria, el pueblo vivió hambre. Y eso es uno de los yugos de Jezabel. Cuando Jezabel reina, la miseria se establece en las vidas, en los hogares y pasa de generación en generación. La Biblia lo habla. Ahora, fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Reyes 4, versículo 38. Segundo de Reyes 4, 38. Eliseo regresa a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Diga conmigo, en esos días. Ahora, ¿qué días eran esos? Bueno, los días donde Elías había hecho que del cielo caiga fuego, el día que había matado 850 sacerdotes de Jezabel, el día que había huido una cueva después de tremenda sangre, eran los días donde Dios mismo se mete en una cueva y llama a Elías que salga de la cueva y lo saca de ese lugar y lo manda de nuevo y restaura su ministerio y restaura la voz de Dios en su vida y lo manda de nuevo. Ahora, eso había pasado mucho antes. ¿Qué días era lo que estaba hablando Eliseo? Bueno, si nosotros retrocedemos un poquito, nos vamos a encontrar que en los versículos anteriores sucede uno de los milagros más poderosos. Hay una mujer, una tal Sunamita, que dice que prepara una habitación o un lugar para que este profeta que pasaba todos los años por ahí descanse. Ella le dice al esposo, hagamos una habitación que tenga una cama, que tenga una mesa, un candelero, donde él pueda recostarse y estar, que no pase. Hemos escuchado prédicas acerca de que esa casa representa nuestra vida y que este profeta representa el Espíritu Santo. Que hemos escuchado prédicas de que muchas veces debemos hacer habitación en nuestra vida para que el Espíritu Santo venga y no pase, sino more en nosotros. Amén. Y sabe, este hombre, luego de estar y pasar y quedarse ahí, uno de esos días le dice a esta mujer, oye, escucha, voy a orar por ti, voy a bendecirte. ¿Qué quieres? No, pues tu servidor aquí no necesita nada. Ella estaba casada con un hombre de dinero, con un hombre que tenía terrenos, con un hombre que tenía plantaciones, que era avanzada de edad. Entonces, el profeta le dice a su criado, ¿qué necesita esta mujer? Bueno, ella tiene terrenos, tiene esposo que tiene dinero. No tiene hijos, le dice el hombre. Y bueno, entonces el profeta le da una palabra y le dice, al año que viene, a esta misma fecha, tú tendrás un hijo en tus brazos.
¿Qué sucede el año que viene? El año que pasó. La mujer da a luz y consigue a luz un hijo. Y dice que este hijo crecía, se fortalecía. Dice que este hijo andaba con sus padres en el campo y un día se descompuso. Se descompuso y pareciera que fuera una descompostura breve, un simple malestar, porque el padre no le da mucha importancia. Le dice a un criado: llévalo con la madre. Cuando llega con la madre, el niño se desvanece y muere en los brazos de la madre. La madre, callada la boca, dice que sube a la habitación que le había preparado este profeta y lo acuesta ahí y le pide al esposo: mira, necesito que me prestes un ciervo y que me prestes una burra o una asta. Necesito ir a ver al profeta. ¿Pero por qué? Le dice el marido: no es el tiempo. Yo conmigo, no es el tiempo. No es el tiempo. Y ella le dice: es que necesito ir. Pero en ningún momento leemos. Yo se lo voy relatando, usted léalo después en su casa. Me promete que lo lee, ¿verdad? Para que vea que no le estoy mintiendo. Y dice que va a donde estaba, al monte donde Eliseo estaba y habitaba. Y dice que cuando llega al monte, lo ve el criado de Eliseo. Y dice: ¡ay, viene la señora! Ahí viene la mujer. Y le dice: ¿qué viene a hacer si no es el tiempo? Diga conmigo: no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Qué quieres? Le dice Eliseo. No, necesito hablar con el profeta. Y le dice: ¿pero qué pasó? No, estoy bien, le dice. Estoy bien, no me pasó nada. No, ¿pero qué quieres? No me pasó nada, tranquilo. Pero cuando llega delante del profeta, Eliseo le dice: yo nunca te pedí un hijo, pero el hijo que tú me diste murió. Y yo quiero que ahora tú vayas y lo revivas y ores por él. Y el hombre agarra y dice: esto no me lo reveló el Señor. ¿Cómo Dios ocultó esto de mí? Así que tú me lo dices y Dios no me lo reveló. Es tremendo eso. Mire, léalo en su casa, por favor, me lo promete, ¿no? Amén. Delante de Dios. Dice: ¿cómo Dios no me lo reveló? Ya conmigo, no es el tiempo. No es el tiempo. Ahora, dice: tráeme el bastón. Eliseo el criado le trae el bastón y dice el profeta a la mujer: con este bastón, cuando llegues a donde está tu hijo, quiero que se lo pongas en el pecho y Dios va a hacer un milagro. No, le digo yo. Quiero que tú vayas a mi casa y que ores por mi hijo. El hombre dice que fue estremecido, una palabra que usa ahí, y va a donde estaba la mujer, a donde estaba el hijo. Y cuando llega ahí, se encierra en el cuarto. Conocemos la historia, ¿verdad? Amén. Lo revive. Hay un milagro, pasa algo y este niño resucita. Ahora, lo tremendo de todo esto, que después de esto, Eliseo desciende y leemos en el versículo 38, cuando regresa a Gilgal se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Fíjense esto. Eliseo regresa y en esos días, ¿cuáles son los días? Donde no era el tiempo. Ya conmigo, donde no era el tiempo. La mujer solamente recibió negativas. No es el tiempo de ir ante el profeta, no es el tiempo de ir al monte de Dios, porque el profeta estaba en el monte de Dios. No es el tiempo de ir a lo que tienes que hacer. No es el tiempo. Aún el profeta: ¿por qué Dios no me reveló? ¿Por qué Dios no me revela tu asunto? Porque no era el tiempo. Los días que Eliseo describe cuando está hablando aquí el versículo 38, está hablando de esos días, está hablando de los días donde no es el tiempo, donde no es el tiempo, no es el tiempo de que tú seas bendecido, no es el tiempo de que todo te dice lo contrario, no es el tiempo, pareciera que las noticias se pusieron en contra, no es el tiempo, la economía de Argentina, el crimen, esto, lo otro, no es el tiempo. Estás orando por un familiar y pareciera que más se hunde en las tinieblas, en el pecado. Estás orando por alguien que está enfermo y pareciera que más se enferma. ¿Por qué? Porque todo te dice que no es el tiempo. Bueno, en esos días, ¿sabe qué hizo? En esos días tomó una olla, porque
porque había gran hambre. Y dice que le dijo: prepara un guisado para los profetas. Y fíjese lo que dice el versículo 39. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. ¿Uno de quién? Uno de los profetas. Eliseo manda que pusieran la olla y uno de ellos sale al campo inmediatamente a buscar hierba. Eliseo no dio la orden. Eliseo no habló y dijo: tú pon la olla, bueno, pero tú ve y busca hierba. No. Cuando la olla fue puesta en el fuego, algo sucedió en este hombre, en este profeta, que dijo: necesitamos poner algo dentro de la olla. Porque fíjese esto, había hambre, no había comida. Es más, usted seguimos leyendo y se da cuenta de que no había nada. Y de lo que este hombre va a buscar, dice que allí solamente encontró plantas silvestres, las arrancó, versículo 39, las arrancó hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué era. No había nada, pero el tipo tomó algo que encontró en el campo, hierbas silvestres, las cortó como si fuera algo para comer, las metió sin saber qué era. Y fíjese lo que pasó, versículo 40: sirvieron el guiso, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: ¡hombre de Dios! ¡Esto es veneno! Ahora, fíjese lo que dice: así que no pudieron comerlo. 41. Entonces Eliseo ordenó: traigan harina. Después de echar la harina en la olla, dijo: sírvanla a la gente para que coma. Fíjese esto: el hombre sale a buscar algo, encuentra lo que había. ¿Sabe? Hay algo que aprendí de mi matrimonio en estos 10 años. Este año cumplimos 10 años con mi esposa. Y han sido como 20, hoy me decía, pareciera que estuviéramos casados como 20 años. Así que la abracé y le di un beso, porque qué tremendo aguantar 20 años. Y me dice, y hay algo que yo le digo siempre cuando en nuestras primeras peleas de matrimonio, ¿verdad? Nuestras primeras diferencias, ella me decía: vinimos de una cultura totalmente diferente, unas crianzas totalmente diferentes. Entonces, complementarnos nos costó 9 años y medio, más o menos. Porque cada vez que arrancábamos, rompíamos la correa de distribución y el motor había que hacerlo de nuevo. Y en todo eso nos tuvimos que amoldar como matrimonio, sirviendo al Señor en el ministerio. Así que nos costó un poco, pero gracias que tuvimos padres espirituales, pastores, amigos, pudimos salir adelante. Por eso es bueno congregarnos, por eso es bueno no estar solo, por eso es bueno lo que dice la Biblia. En esos días Eliseo bajó y descendió donde estaban quienes, los profetas. No fue donde había un adivino a ver qué le pasaba, a ver si estaba bien lo que iba a hacer. No fue donde un amigo para que le dé un consejo a ver qué decisión tomar. No, fue donde había palabra. Oiga, no le estoy diciendo que usted busque un profeta, le estoy diciendo que los profetas aquí representaban la voz de Dios. Estoy diciendo que cuando no sabe lo que hacer, qué rumbo tomar, ¿sabe qué es bueno? Es ir donde hay alguien que tiene una palabra de Dios. Es ir donde hay alguien que tiene un consejo de parte de Dios. Es ir a la mayor profecía que tenemos, que Dios nos regaló, que es la Biblia. Es ahí donde encontramos refugio, es ahí donde encontramos compañeros, es ahí donde encontramos gente que vivió lo mismo que vivimos nosotros y Dios las levantó. Amén. Y Dios las restauró. Amén. Ahora, Dios conmigo, no era el día. Ahora, fíjese esto: cuando con mi esposa nos hemos peleado, hemos tenido diferencia, hay una palabra que ella siempre decía y a mí me detonaba: hago lo que puedo, o con lo que puedo. Y sabe, eso que le voy a contar queda entre nosotros porque somos familia. Pero siempre nuestras peleas fueron por el alimento, la comida. Mi familia, descendencia o raíces chilenas,
es como el becerro de oro en Egipto. No sé si usted me está entendiendo, pero es algo que no debe faltar. Para un padre que era chileno, el pan no se podía comer sin pan. Comer sin pan es como ir al cielo sin el manto, sin legado, sin la corona. Es como entrar de rebote. Entonces para mí esa cultura quedó impregnada en mi vida. Y comer milanesas todos los días es pecado. Pues mi esposa viene de un linaje, yo le digo, de un linaje donde se comía milanesa, papa hervida, papa frita, papa de esto y cosas así. Y yo le dije, bueno, la aguanté un año, pero después no. Entonces empezamos y ella me decía, es que es lo que hay, es lo que tenemos. Fíjese, el territorio, la tierra, le estaba produciendo frutos, pero eran venenosos, eran malos, no servían. Cuando estos hombres reciben el plato de guiso, dicen que estás loco, Eliseo, estás loco, nos quieres matar, esto es veneno. Pero fíjense que Eliseo no contesta eso, sino que pide harina y empieza a mezclar la olla con harina y empieza a tirar la harina a algo que estaba venenoso, algo que tenía veneno, algo que los podía matar. Pero dice que les mezcla esta harina y nosotros conocemos testimonios donde en el pueblo de Israel, en Egipto, cuando salían de Egipto, tiraron unas ramas y el agua que no se podía tomar se convierte y es un agua que era buena. Conocemos la historia de una piedra que siguió al pueblo de Israel por años y les daba de beber agua. Dice que ellos crecían y su ropa crecía con ellos. O sea, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir milagros, no era desconocido ver estos milagros. Por eso en Eliseo vemos que en el pueblo de Israel se había tornado como que eso no pasaba más. Pero vemos que en este tiempo desde Elías y Eliseo comienzan a suceder milagros tremendos, comienzan a suceder cosas tremendas. Y una de las cosas es que convierte lo que era venenoso, lo convierte en bueno, lo convierte en alimento bueno para la gente. Pero hay algo que dice, den de ese alimento a la gente. Ahora los profetas, el grupo que estaba ahí, ya no pasó a ser lo importante, sino ahora la gente. ¿Por qué? Porque cuando Dios transforma las cosas, cuando Dios transforma la vida, ya no solamente Dios está en ti, sino es para dar. Amén. Es para muchos. Amén. Porque cuando Dios te da, no te da para ti. Dios no da migajas. Dios da multiplicado. Dios no sabe de restas, Dios no sabe de divisiones. Dios sabe solamente multiplicar. Aún dice que de la nada Dios hace algo. Es como si usted pusiera un cero, un por y un cero y te diera 1.050.000. ¿Y por qué te da 1.050.000? Y no sé, le preguntaríamos a Kiko, a Chavo, que ellos siempre se lo sabían con manzana, ¿verdad? Ahora, Dios es el único que sabe de agarrar de algo que es malo, convertirlo a bueno y darlo a multiplicar a muchos. Ahora, si usted sigue leyendo, dice que alimentaron a muchos hombres. Amén. Oiga, Jesús cuando se para y da gracias por los panes y por los peces, no fue el primer milagro de alimentar a mucha gente. Aquí estaba ocurriendo. Jesús toma algo que ya pasó, toma algo que Dios ya hizo y lo manifiesta en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto. Pero Jesús no hace algo loco. Por eso les dice, pero ustedes no se dan cuenta que hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchas veces queremos resolver nuestros problemas de una manera, abrir la Biblia y decir, bueno, háblame, Señor, y no se maneja de esa forma. Así no es. Necesitamos conocer, necesitamos meternos aquí y que esto se abra para nosotros y nosotros abrirnos para que la letra que es vida se empiece a manifestar. Amén. Ahora, en esos días, ¿cuáles eran esos días? Eran los días que no era el tiempo de nada, que no era nada. Primeramente Dios hace un milagro, le da un hijo a alguien que no quería un hijo.
Y ahora Dios dice, ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios le da un hijo? ¿Sabe? Un hijo representa futuro. Un hijo representa que van a venir años más allá. Un hijo representa legado, que lo que Dios puede darle a alguien no se va a morir ahí, sino va a tener descendencia para recibir. Ahora lo que Dios ve en esta mujer y dice, mira, si esta mujer con la edad que tiene, con la riqueza que tiene, no tiene necesidad de todo, me prepara un lugar para que yo esté. Mira lo que va a hacer su hijo, mira lo que va a hacer sus nietos, mira lo que va a hacer sus generaciones. Bueno, esta mujer se merece tener herencia, pero cuando ella recibe este niño muere. Ahora, lo que Dios estaba resucitando en esos días, que no era del tiempo, era el futuro de Israel, era el futuro. Mientras en la tierra había hambre, Dios estaba resucitando a un muchacho, pero no solamente ese muchacho representaba el hijo de una madre, ese muchacho representaba el futuro de una nación. Lo que Dios estaba hablando por medio de revelación era, quédate tranquilo si estás pasando hambre, necesidad, si estás pasando cosas que te están haciendo doler, cosas que no entiendes, quédate tranquilo, porque aquí quizás solamente vemos hambre, pero de otro lado Dios está resucitando gente, de otro lado Dios está sanando enfermos, de otro lado Dios está ahora, uno puede decir, ¿y por qué no lo hace aquí? ¿Y por qué aquí no lo está haciendo? ¿O por qué yo no lo veo? ¿O por qué Él es nuevo y ya Dios lo bendijo? Oiga, no te preocupes, tenemos que alegrarnos, porque si a Él Dios lo bendice, que es nuevito, quiere decir que el hambre que yo estoy viviendo hoy en mi presente se va a romper, porque Dios está hablando del futuro. Y lo primero que te he venido a decir en esta noche es que Dios tiene futuro para ti, es que Dios tiene futuro para tus hijos, es que Dios todavía no terminó lo que comenzó con tu vida, es que todavía no se terminó. Tu tiempo de estancamiento se termina, tu tiempo de estar paralizado se termina, es tiempo de volver a caminar, es tiempo de volver a andar, es tiempo de volver a creer que Dios puede transformar, es tiempo de volver a creer que Dios puede seguir haciendo milagros. Gloria a Dios. Es tiempo de despertarnos al mañana de Dios. Amén. En esos tiempos, ¿cuáles eran esos tiempos, en esos días donde todo era negativo? No es el tiempo, mujer, ¿por qué vas a visitar al profeta? No es el tiempo, mujer, de que estés aquí en el monte de Dios. ¿No se ha sentido así? Que pareciera que usted busca a Dios, se entrega a Dios, sirve a Dios, busca más intimidad con Dios y parece que todo se cierra, más dolores en el cuerpo, más cosas de encuentro, más circunstancias vive. Y todo le dice, no es el tiempo, no es el tiempo de que te bendiga Dios, no es el tiempo. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay un Dios que está trayendo un tiempo nuevo para la iglesia, que está trayendo un tiempo nuevo para sus hijos, que está trayendo un tiempo nuevo para aquellos que le han buscado, que han permanecido en este tiempo. ¿Saben qué? Viene un tiempo donde Dios va a cumplir promesas, donde Dios va a cumplir lo que ha hablado, donde Dios va a cumplir, pero no por capricho, sino porque Él es fiel a su palabra, porque no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Oiga, Dios no pierde nada con no cumplirnos, ni tampoco gana con no cumplirnos. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno. En esos tiempos. ¿Y sabe qué pasa en esos tiempos? Había hambre. ¿Y sabe? La gente con hambre hace locuras. La gente con hambre. Y hay hambre de muchas cosas. Hay hambre de comida, hay hambre de necesidad, hay hambre de familia, hay hambre donde uno se siente solo, la necesidad de tener gente, la necesidad de tener familia, de sentirse amado. Hay hambre de identidad. Mire lo que está pasando con nuestra sociedad.
gente que se cree tal, gente que se cree que tienen un problema. Mire, si a esta gente entendiera que la cruz de Cristo es lo más inclusivo que hay, se darían cuenta que Jesús los ama, nos ama como somos, tal cual somos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos entender de que hay un hambre que Dios quiere llenar en este tiempo. Y no es solamente un hambre por comida sólida, es un hambre de identidad. Gente que está en las iglesias pero se siente huérfana, se siente abandonada, siente el rechazo, siente que Dios se olvidó de ellos, siente que se olvidaron de su vida, de su familia. Cuando Dios quiere alimentar ese hambre, cuando Dios, hace muchos años, un pastor que teníamos predicó el hambre equivocada, y él habló de lo que en estos tiempos se vive en la juventud. Gente que con tanta falta de identidad que empieza a creer cualquier cosa. Y en ese tiempo no veíamos lo que vemos hoy, pero este hombre habló acerca de la otra hambre, hablando de la identidad de quiénes somos, identidad de a quién le pertenecemos, de quiénes somos en Dios. Ahora, me encanta esto, porque dice que había hambre, pero mandan a calentar una olla, y este muchacho, que no dice la Biblia quién era, cómo era, pero dice que sale a buscar, sale con buenas intenciones. He escuchado por ahí a decir algunos que con buenas intenciones no basta, pero déjenme decirle que necesitamos buenas intenciones para entrar en el propósito de Dios. Amén. Cuando hay un corazón con buenas intenciones que sale, que esté dispuesto, podemos ver milagros del Señor. Este muchacho sale con buenas intenciones, la olla tenía que llenarse. Hay hambre, hay necesidad, hay gente que necesita ser alcanzada por Dios, hay gente que necesita escuchar que no es lo que no es un abandonado, que no es un rechazado, que no es lo peor de la sociedad. Hay gente que necesita escuchar, no entender, sino escuchar que es amado por Dios, que hay alguien que lo ama, que hay alguien que desea estar a su lado. Amén. Ahora, este muchacho sale con buenas intenciones y toma esto que era muerte, venenoso. Pero Dios en su gracia lo transforma. ¿Y sabe qué? El Señor habló a mi corazón y pude entender algunas cosas acerca de esto. Muchas veces esa olla o ese caldero somos nosotros. Y nuestro corazón, que se llena de todo porque ahí mana la vida, muchas veces recibe estas hierbas, estos frutos venenosos. Y recibimos y somos llenos y nos alimentamos. Nos alimentamos y comenzamos a ser envenenados por dentro. Comenzamos a no darnos cuenta. Comenzamos a recibir una identidad que no es la apropiada. Comenzamos a decaer en nuestra fe. La incredulidad empieza a rodearnos y a enfermarnos como si fuera un cáncer. Y empezamos a decir palabras como no sé, si Dios no lo hace no importa, yo estoy feliz así. Y eso déjeme decirle, hermano, que es incredulidad, es falta de fe, es una fe que ha sido enferma, cansada por lo venenoso de las tinieblas. Y necesitamos en este tiempo sanar nuestro corazón. Y sabe, me encanta ver a Dios y me encanta cómo Dios lo hace. El profeta no regañó al muchacho, el profeta no le dijo: ¿qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a tirar eso delante de la olla? ¿Cómo vas a cortar eso? ¿No te has dado? ¿Por qué no preguntaste antes? ¿Por qué no tenemos más experiencias? Aquí hay agricultores, ¿no te diste cuenta? No. ¿Sabe lo que hizo? Trajo harina y comenzó a hacer un milagro de parte del Señor. ¿Sabe? En este tiempo el Señor quiere hacernos libres de cosas en nuestro corazón. El Señor quiere traer libertad a nuestro corazón. Porque, ¿sabe? No nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta es tarde. Estamos tan llenos de cosas en nuestro corazón que aún nuestra palabra y nuestra fe comienza a ser veneno,
comienza a envenenar a nuestro alrededor, comienza a envenenar nuestra familia. Entonces un día un esposo que ora, una esposa que ora, ya no ora como oraba antes, ya deja que cosas comiencen a interrumpir, ya es indiferente, ya hay palabras como anda vos a la iglesia, yo voy el domingo, o el domingo anda vos y yo voy, y ya comienza a haber un vocabulario que antes no había, comienza a haber falta de perdón, comienza a ver, empezamos a ver con el ojo crítico, empezamos a ver que a mí no me visitan, que a mí no me saludan. Yo sé que aquí no pasa, pero le estoy contando testimonios de otras iglesias. ¿Qué pasa? Déjenme decirles qué pasa. Yo me siento solo y pues si Dios hay y empezamos, ¿sabe lo que es eso, veneno? Pero en esta noche, ya conmigo, donde no es el tiempo, Dios hace un milagro en mi vida. ¿Saben lo primero que Dios va a hacer? Va a darle futuro. Y hay muchos que piensan que viven como el día a día. ¿Saben cuando hay futuro? Se planifica. Hace mucho tiempo, por la pandemia, por sucesos que vivimos en la familia, la muerte de un pastor, de un amigo, de un suegro, que lo amaba, como era un papá para mí, empecé a descuidar cosas en mi corazón. Empecé a descuidar, el trabajo en la iglesia se empezó a hacer muy fuerte, empecé a hacer cosas que antes no las hacía y las tenía que hacer y me obligaba a hacerlas, pero mi corazón estaba herido, lastimado. ¿Por qué? Porque no entendía por qué Dios actuaba de cómo actuaba. Lo aceptaba porque sabía que era Dios, pero no lo entendía y siempre estaba ahí a la expectativa, pero nunca lo hablaba, nunca lo decía. Y ¿saben qué? Eso comenzó a envenenar mi fe y de pronto me sentía alejado de la presencia de Dios. Y un día, hace un tiempo atrás, le digo: Señor, a veces no te siento, ¿por qué no te siento? Y Dios comenzó a hablar esta palabra en mi vida y Dios comenzó a sanar mi corazón.